Hola a todos, en este video les voy a enseñar cómo crear una biblioteca de Windows que normalmente tiene la extensión .dll. ¿Para qué nos sirve este tipo de archivos o programación? Nos sirve para poder referenciarlo desde un proyecto que tengamos nosotros. Por ejemplo, en ocasiones hemos bajado librerías desde ciertas plataformas que vienen con esa extensión .dll y nosotros hacemos la referencia hacia nuestro proyecto y posteriormente utilizamos sus métodos que traen públicos. Ahorita vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a crear un proyecto nuevo de tipo aplicación de consola. Vamos a ponerle utilidades. Vamos a ponerle 1. Ok, ya que se creó nuestro proyecto, vamos a cambiar aquí de manera interna, lo vamos a cambiar por público para que podamos tener acceso a todos los métodos. Vamos a ir aquí a hacer clic del lado en la parte de explorar de soluciones. Vamos a hacer clic derecho, clic en el mouse, botón derecho, vamos a decirle agregar. Vamos a agregar una clase. La clase le vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle tools. Ponerle tools y hacemos agregar. Igual aquí también vamos a ponerle public. Vamos a crear dentro de nuestra clase tools, vamos a crear dos métodos de tipo public también, uno que se llame tipo entero, que se llame suma, nada más para hacer un ejemplo, y vamos a pedirle dos parámetros. En este caso a pedirle un entero que se llame número 1, también vamos a pedir un entero que se llame número 2. Ya tendríamos ahí nuestros parámetros. Nos está marcando error porque nos está pidiendo un regreso de lo que es el entero. Vamos a decirle que sea número 1 más número 2. Este sería nuestro primer método. Vamos a crear otro método que se llame también de tipo string, que sea public string, que se llame concatena, igual que nos pida que le podamos mandar dos parámetros. A pedirle un parámetro de tipo string que se llame texto1 y un parámetro de tipo string que se llame texto2, y en el regreso texto1. Ok, muy bien. Entonces ya con este tenemos nuestros dos métodos, uno tipo público, tipo entero, tipo público, el cual nos va a pedir dos números, el número 1 y el número 2, y nos lo va a sumar y nos va a regresar la suma. Tenemos otro método que se llama concatena, que igual está pidiendo texto 1, texto 2 y nos va a regresar una cadena de texto. Ok, ya para poder compilarlo y que nuestra librería se pueda referenciar, vamos a ir aquí a hacer clic en botón derecho otra vez, propiedades, y lo vamos a exportar como una biblioteca de clases. Le damos clic en guardar, regresamos aquí a tools también, y aquí hacemos lo que viene siendo botón derecho, compilar. Ya que compilemos, guardamos esta ruta para saber dónde nos guardó nuestra librería. Le damos copiar, abrimos un nuevo proyecto de Visual Studio. Le damos clic en crear un proyecto nuevo. Vamos a crear un proyecto de tipo Windows Phone. Lo creamos, vamos a ponerle tools. Tools 1. Para crear. Y aquí dentro de nuestro proyecto vamos a clic botón derecho, ver código. Vamos a ir aquí otra vez a los explorador de soluciones, vamos a ir a referencias, vamos a dar clic botón derecho, vamos a agregar la referencia, vamos a dar clic en examinar,
Copiamos la ruta que ya habíamos, pegamos la ruta que habíamos copiado. Aquí está nuestra DLL. Hacemos clic en aceptar y ya vamos a poder verla aquí referenciada como utilidades 1. Vamos a ir aquí a la parte del documento de la parte de arriba. Vamos a ir a agregar esa librería que se llama utilidades 1. Ya que la tenemos referenciada, aquí dentro de nuestro public form 1 vamos a instanciar un nuevo objeto de esa clase que se llama utilidades 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer utilidades 1 punto tools igual a tools igual a new utilidades 1 tools. Ok, ya con eso tenemos 1. Ahora sí vamos a hacer unos mensajes, un message box, más que nada para el ejemplo. Messagebox.show, y dentro vamos a hacer dos. Dentro de este primero vamos a mandarle lo que viene siendo el primero. Vamos a ponerle tools punto, y aquí estamos en suma. Nos va a pedir dos números. Le vamos a pasar un 10 y otro 10. Me va a marcar un pequeño error porque es un entero y estamos tratando de convertirlo a texto. Nada más haciendo que ya se corrige. Con esto automáticamente ya lo casteamos. Vamos a ir a hacer la otra, que si esto es un texto se lo podemos poner directo. Es tools punto concatena. Me está pidiendo dos strings. Le va a poner el primero, va a poner hola a, el segundo coma, otro string, hola a, espacio, todos. Ok, aquí me está marcando un nuevo, aquí me falta un paréntesis. Excelente, muy bien, vamos a probarla, a ver cómo funciona. Clic en iniciar. Ok, como pueden ver ya nos muestra lo que viene siendo nuestra primera message box, que nos sumó 10 y 10, le damos a aceptar y le damos, y la siguiente que es hola a todos. Aquí lo que hizo fue que estamos utilizando una DLL que está referenciada aquí de este lado. Aquí la está copiando al proyecto desde otro proyecto por medio de esta librería de Windows, en la cual tenemos nosotros dos métodos que creamos, que es el de suma y el de concatena. Muy bien, hasta aquí sería el video del día de hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, me lo pueden dejar aquí en la parte de abajo del video. Consideren suscribirse y dejarme un like. Nos vemos, que tengan un buen día. Saludos.